Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Les envío un saludo y un abrazo, deseando que se encuentren todos ustedes bien. En el video anterior hablé acerca de algún factor que se presenta en tiempo de crisis y quiero hoy continuar con ese tenor de las situaciones que se dan en tiempo de crisis, pero también quiero señalar o debo señalar que la crisis puede ser global o puede ser personal. Y cuando estamos en esa crisis, entonces viene el conflicto sobre qué hacer, qué debo hacer, a qué le debo hacer caso, estaré bien, estaré mal, estaré escuchando la voz del Señor, no la estaré escuchando. Surgen algunas dudas en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y de algo de eso quiero hablar en esta ocasión. Quiero leerles tres porciones de la escritura que creo que nos pueden ayudar un poco en este asunto. Miren, el primero se encuentra en el Salmo capítulo 48, versículo 14. Dice así: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos este versículo, dice la escritura, porque este Dios es Dios nuestro. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de alguien que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, entre otros atributos que deberían o deben generar en nosotros esa confianza de saber que cuando nosotros estamos en una situación complicada de incertidumbre, podemos recurrir al Señor, quien todo lo sabe y quien todo lo puede, para que nos dirija, para que guíe nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, hermanos. En la carta del apóstol Santiago dice aquí en el capítulo 1, versículo 4: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si ustedes leen Santiago, se van a dar cuenta que ahí está hablando acerca de las cosas que debemos cuidar en nuestra vida. Y justamente de eso es de lo que estoy hablando, de las decisiones que debemos tomar, de aquello que es correcto o que no lo es, pero cuando estamos en una crisis en nuestra vida, puede ser económica, sentimental, emocional, espiritual, de salud, de diferentes índoles. Entonces, a veces, hermanos, el tomar decisiones se convierte en una crisis. Las dudas nos asaltan, las interrogantes, y a veces, hermanos, no sé si han escuchado, seguramente sí, un dicho que dice: a río revuelto ganancia de pescadores. Y es en este tiempo de crisis que debemos tener cuidado acerca de la voz que escuchamos, que sea la voz de Dios, para no meternos en conflictos mayores. Y quiero leerles una última porción. Aquí está hablando el Señor Jesús, le está hablando a sus discípulos y les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta porción, hermanos, es una porción hermosa que nos enseña que el Espíritu Santo, quien mora en la vida del creyente, es el encargado de enseñarnos, de guiarnos a toda verdad, de llevarnos por el camino correcto. Cuando nosotros estamos atravesando una situación de crisis, repito, a veces tenemos el conflicto de saber si la decisión que estamos tomando es la correcta o no, pero la palabra del Señor nos enseña que Él nos guiará, Él estará con nosotros aún más allá de la muerte, que si alguno de nosotros no tiene claro la situación, la decisión correcta, entonces podemos pedirle a Dios esa sabiduría que nos dará, dice la Biblia, sin reproche. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nosotros estemos bien, que estemos creciendo en la gracia, que estemos creciendo en la fe, que estemos creciendo en la palabra. Entonces, si alguien está empeñado en que nosotros podamos
tener certidumbre en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos, en todo lo que tiene que ver con nosotros. Ese es el Padre, es el Señor. Y el Señor Jesús, cuando les estaba hablando a sus discípulos, les dice claramente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Esto quiere decir que Efesios enseña que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces esto quiere decir, hermanos, que nosotros como creyentes, cuando estamos en una situación de crisis y que tenemos que tomar decisiones, o que estamos en alguna cuestión complicada, no debemos olvidar nunca que Dios está con nosotros y Él siempre estará dispuesto a guiarnos, a orientarnos, a enseñarnos, a dirigirnos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, tal vez leído, y a lo mejor alguien hasta lo tenga en su casa, ese pensamiento de las dichosas huellas, ¿verdad? Cuando un hombre, haciendo una mirada retrospectiva sobre su vida, dice que en algún momento vio dos pares de huellas que caminaban sobre la arena y de repente solamente vio un par. Y este hombre, haciendo esa reflexión, esa meditación retrospectiva de su vida, él concluyó que esos tiempos eran los tiempos más difíciles en que había pasado en su vida, y la reacción natural, la reacción humana, la reacción primaria fue reclamarle al Señor y decirle: Señor, ¿por qué me abandonaste cuando yo estaba pasando por situaciones difíciles? ¿Por qué me dejaste solo? Y entonces esta reflexión dice que la respuesta del Señor fue muy contundente: no, no te dejé solo, te llevaba en mis brazos cuando estabas pasando por esa situación difícil. ¿Y de qué situaciones podemos hablar, hermanos? Podemos hablar de infinidad de situaciones y hoy solamente quiero mencionar algunas. En el problema que estamos teniendo como sociedad, la iglesia, hermanos, está batallando y lo he mencionado en otras ocasiones y hoy lo vuelvo a mencionar porque realmente creo que es algo en lo que debemos de poner mucho cuidado, porque está dañando el corazón de la iglesia. Y creo que si hay algo que daña a la iglesia, es algo en lo que debemos poner atención, es algo en lo que debemos poner cuidado. Se me han acercado vía telefónica, personalmente, algunos hermanos que son parte de otras congregaciones y me dicen: mire, pastor, tenemos este problema. Hay hermanos que nos están criticando a nosotros que no nos estamos congregando debido a esta pandemia y nos señalan, nos descalifican, que no tenemos fe, que no creemos en Dios. Una serie de situaciones lamentables que hace, hermanos, que se caiga en una confrontación como iglesia, en una situación lamentable que no debiera de ser. Y entonces, hermanos, esto a veces en el corazón de algunos hermanos se genera la duda sobre qué es lo correcto, qué está bien, qué está mal. Debo actuar de una manera, debo actuar de otra manera, estoy teniendo poca fe, estoy ofendiendo al Señor o realmente estoy actuando de manera correcta. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, cuando nosotros recurrimos a la Biblia, cuando nosotros recurrimos al Señor en oración, entonces su palabra, su Espíritu Santo, esa palabra que hemos, de la cual nos hemos alimentado, en el momento de la necesidad, hermanos, habrá de fluir, habrá de hacerse patente, habrá de hacerse manifiesta y nos ayudará, hermanos, para que podamos tener luz sobre algún asunto. Pero en algunas ocasiones tal vez no hemos leído la palabra como debiéramos hacerlo y entonces estoy en una situación complicada y oro al Señor y le digo: Señor, no sé qué hacer, esto está bien, está mal. Entonces su Espíritu Santo obra en nuestras vidas, hermanos. El Señor nos enseña de diferentes maneras las cosas y para ello es importante que nosotros tengamos un oído sensible a la voz de Dios.
que podamos percibir lo que el Señor está haciendo en favor de nosotros. Este es un problema muy grave, hermanos, muy grave que está sucediendo. Hay iglesias que sin dividirse físicamente, literalmente, sí están divididas al interior de la misma. Y eso es algo que debemos cuidar. Cuando nosotros o cuando dentro de la iglesia hay un hermano que no piensa igual que yo sobre un asunto en el cual yo puedo pensar, me puedo ver tentado a creer que ese hermano no tiene fe, no está creyendo en el Señor, está titubeando, la primera responsabilidad que yo tengo como su hermano en Cristo no es recurrir a la descalificación o a la reprimenda o a la llamada de atención. Yo como cristiano, como su hermano, tengo el deber delante del Señor de interceder por él y decirle, mira Señor, creo que a mi hermano le está faltando la fe, creo que está batallando, creo que está pasando por una situación difícil, ayúdale, dale sabiduría, guíale, guárdale. Y entonces después, cuando se dé la oportunidad, yo podré acercarme con él con una palabra de amor, de edificación, de consuelo, para que él pueda ser fortalecido en su fe. Entonces, estamos teniendo esa serie de situaciones en este tiempo de crisis en la iglesia. Si algunas iglesias tienen reuniones y no tienen, pero hay otro problema, hermanos, que también se está suscitando. Y si este primero que acabo de mencionar es grave, el siguiente al que voy a hacer mención es todavía más grave, hermanos. Lamentablemente no debiera ser, porque somos un cuerpo en Cristo, no debiera ser. Pero cuando nosotros descuidamos la palabra, descuidamos la comunión con el Señor, entonces podemos terminar haciendo de la fe lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos. Y eso puede crear otra serie de conflictos que ya mencioné, que son más graves. En este tiempo nunca faltan algunas congregaciones que, al margen de todo lineamiento, de todo orden, aprovechan toda esta clase de crisis para descalificar la iglesia de aquellos que se congregan en un determinado lugar, y lo primero que empiezan a decir es, no, tú estás mal, tu iglesia está mal, tu iglesia no enseña la verdad, nosotros enseñamos la verdad. Y cuando hay esa serie de crisis en el corazón, en el pensamiento de los hermanos, muchas veces terminan por escuchar esas voces, terminan por escuchar esas voces que se convierten en un problema mayor. Aquí yo quiero llamar, hermanos, al cuidado, a la prudencia, a la oración, a la palabra misma, para que cuando nosotros estemos en una situación como esta, lejos de escuchar voces, hermanos, podamos escuchar la voz del buen pastor. El buen pastor es el que nos lleva a pastos verdes, y esos pastos verdes están en su palabra. Nos lleva a una relación con su Espíritu Santo, y cuando nosotros cuidamos esto, hermanos, tendremos mayores elementos para poder discernir entre algo que viene del Señor y algo que viene de alguien o de algunos que están aprovechando una crisis en nuestras vidas para desorientarnos y sacarnos del rebaño donde estamos. Yo le he enseñado a la congregación, le he dicho a la iglesia, hermanos, ustedes no inviten a miembros de otras congregaciones. Respeten a los que están en las congregaciones que están, respétenlos. Si ahí están bien, que Dios les bendiga. Y si no, bueno, ya ellos tomarán la decisión sobre lo que habrán de hacer de sus vidas, pero no tenemos que ser nosotros los que vayamos y les digamos, salte de ese lugar, ahí no estás bien, acá vas a estar mejor, porque entonces, hermanos, dejamos de ser iglesia para convertirnos en una secta, y eso es algo que lo único que hace es hacerle el caldo gordo al enemigo. Entonces, yo le he dicho a la iglesia, no lo hagan,
Pero también le digo a la iglesia, tengan cuidado. Tengan cuidado porque no van a faltar los oportunistas que en una crisis donde se genera incertidumbre, duda, a veces temor, preocupación, no va a faltar el que quiera aprovechar esto para decir, no, mira, yo sí te quiero, yo sí me preocupo por ti, yo sí estoy a tu cuidado, yo sí esto, yo sí lo otro, y lo único que están haciendo es apelar a emociones, a sentimientos, pero no a un fundamento real, con tal de sacar el máximo provecho de la crisis que alguien puede estar teniendo. Entonces yo quiero invitarles a que tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado, por favor. Si ustedes están viendo a un hermano que está en crisis y no es parte de su congregación, no le diga vente a mi iglesia, ore por él. Pídale al Señor sabiduría sobre ese hermano, dirección, que su Espíritu Santo le dirija. Si él, después de orar, a usted le pregunta o le consulta o algo, bueno, usted podrá darle un consejo, pero que siempre la decisión sea del hermano en acuerdo con la palabra y después de un tiempo de oración, hermanos. Pero también tengan ustedes cuidado. Aquellos que buscan dividir las iglesias, romper las iglesias, siempre van a llegar con el mejor rostro, con el rostro más compasivo, de mayor preocupación, de mayor interés. Algunos dicen, no, es que el Señor tiene algo especial para ti y tú no lo estás recibiendo porque estás en el lugar equivocado. Acá es el lugar donde lo vas a recibir. Nadie que tenga un interés va a venir con su peor cara. Siempre presentará la mejor y pretenderá aprovechar la crisis que alguien pudiera estar teniendo para poder lograr sus objetivos. Tengamos mucho cuidado. Y el tercero, hermanos, que quiero mencionar en esta hora es aquella crisis que se deriva de el distanciamiento, ya no solamente que tiene que ver con nuestra iglesia, que tiene que ver con otras iglesias o con gente que está buscando sacar las ovejas del rebaño, sino esas crisis, hermanos, que a veces tenemos de confusión, cuando, por ejemplo, estamos pasando por una situación difícil económica, cuando nosotros hemos escuchado y nos han enseñado que Dios sana, que Dios hace milagros y tenemos un enfermo grave, un enfermo entre la vida y la muerte, cuando la economía parece que se nos viene abajo, cuando los hijos pareciera que están caminando en el sentido contrario a la fe que nosotros tenemos. Cuando se dan todas esta serie de situaciones, hermanos, es muy común que los creyentes podamos entrar en crisis, que cuestionemos la efectividad de nuestra fe, que cuestionemos nuestra comunión misma con Dios, si somos salvos, si no lo somos, si Dios nos está castigando, si es consecuencia de algún pecado, no lo sé, entramos en crisis. Y muchas veces, hermanos, estas crisis son muy complicadas porque en muchas ocasiones son crisis que luchamos en la soledad, que las peleamos en lo privado porque nos da vergüenza, porque no sabemos en quién confiar, porque, porque estamos desorientados simplemente. Les recuerdo lo que la palabra del Señor dice. Este Dios es Dios nuestro y nos guiará aún más allá. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual dará abundantemente a todos sin reproche. Hermano, hermana, yo quiero decirle en esta ocasión que usted no está solo, no está sola. Y si bien es cierto, como iglesia no nos podemos congregar ahorita por el semáforo en el que estamos, pero Dios ahí está con usted. Ahí en su casa tiene la palabra. Ahí en su casa puede doblar sus rodillas e interceder
y exponerle sus necesidades al Señor. Cuando podamos reunirnos, vendremos al templo y adoraremos y cantaremos y nos alegraremos. Y aunque sea de lejitos, pero nos saludaremos. Pero yo quiero recordarles, amada iglesia, que no debemos permitir que las crisis tomen el control de nuestras vidas, porque Dios ha prometido ya tener ese control de nuestras vidas. Si ya se lo hemos dejado, porque hemos creído en Él y lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, no le hagamos una traición al Señor. ¿Y de qué manera me refiero a la traición? Bueno, que si ya le hemos confiado nuestra vida, entonces en una crisis terminemos por confiársela a la crisis misma. En las crisis, hermanos, es cuando más debemos refugiarnos en el Señor. Quiero concluir. Tenemos que entender que en una crisis donde la sociedad, donde el cúmulo de las iglesias está pasando por alguna clase de crisis, como en este caso, el no podernos congregar, que no se convierta en una causa de fricción entre nosotros, que entendamos que es una etapa que habremos de pasar. Y en el segundo aspecto que yo mencionaba, que tengamos cuidado de que si estamos viendo a algún hermano en crisis, no seamos oportunistas, seamos compasivos. Y si vemos que alguien de una determinada congregación cristiana está batallando, probablemente se esté distanciando de la comunión, no solo de la iglesia, sino también del Señor, oremos por él, oremos por ella. Lejos de juzgar, lejos de cuestionar, pidamos por él, pidamos por ella, porque es nuestro hermano, porque fue lavado y comprado por la sangre de Cristo. Y si se da la oportunidad, podremos dar un consejo. Si no se da, a lo mejor el Señor use a alguien más, a lo mejor el Señor trate directamente con él o con ella a través de su palabra, de la oración, y entonces esa intercesión nuestra hará que el Señor obre en favor de ese hermano o de esa hermana. Tengamos cuidado, no hagamos lo que dice ese dicho, que a río revuelto ganancia de pescadores. Pero también tengamos cuidado, amados hermanos, que en estos tiempos de crisis, de aquellos oportunistas que vienen a nosotros y con una cara de piedad tratan de sacarnos de la fe que tenemos, porque según ellos tienen la verdad, tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Confiemos en el Señor, en lo que hemos creído. Tenemos la palabra. Esa palabra que nos guía a toda verdad, a toda justicia, ese Espíritu Santo que nos dirige, que nos guía, que nos enseña. Y lo tercero, si estamos teniendo alguna crisis personal, podemos estar batallando con un pecado, con un problema, con una necesidad. Hermanos, no nos alejemos del Señor. Si las dudas nos asaltan, refugiémonos con mayor razón, con mayor razón. En la vida animal, los depredadores tienen una característica muy particular, hermanos. Cuando pretenden atrapar una presa, si la presa vive en medio de rebaño, en medio de manada, en medio de grupo, lo que el depredador hace es tratar de aislar a la posible víctima para que sea más fácil el poderla atrapar. Tenemos un enemigo, tenemos un devorador. Cuando tengamos una crisis, no nos alejemos del Señor. Corramos a sus pies, corramos a sus brazos. Y si estamos fallando en algo, su Espíritu Santo nos lo hará saber. Su Espíritu Santo nos redarguirá, su Espíritu Santo nos hará ver en qué estamos fallando, su palabra nos enseñará. Pero una cosa bien importante, hermanos, su amor siempre nos abrazará, porque estamos en un tiempo de gracia, y gracia es un favor no merecido. Y aun cuando hemos fallado o pudiésemos haberle fallado al Señor, nos va a dar gracia, algo que no merecemos.
pero por amor a su Hijo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él perdonará nuestras faltas. Así que yo quiero invitarles, mis amados, que en este tiempo de crisis, cuando nos asalten las dudas, cuando nos asalte la incertidumbre, corramos a los brazos del Señor. Y ya les dije, cuando podamos volver a congregarnos, vengamos y cantémosle con todas nuestras fuerzas. Vengamos y digámosle con toda firmeza, con toda convicción que Él es nuestro Dios. Pero recuérdelo, aún en la distancia, Dios está con usted, aún en la distancia. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Que Dios me los bendiga, hermanos. Les mando un abrazo. Deseo que estén bien. Cuiden de ustedes, cuiden de su familia. No descuiden a sus hijos, por favor, con lo que ven, con lo que escuchan. Que de eso hablaremos en un próximo video. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Padre, te pido en esta tarde en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros. Somos frágiles y a veces nos equivocamos. A veces queremos ayudarte y solamente arruinamos más las cosas. A veces porque viene alguien y nos habla bonito, creemos que tiene buenas intenciones. Señor, te pido que tú seas con mis hermanos, con quienes puedan ver este video y estén atravesando por una situación difícil, o conozcan a alguien que esté atravesando por una situación difícil, que puedan entender y saber que tú estás para ayudarnos, para sacarnos de la duda, del pozo de la confusión, de la incertidumbre, porque tú traes certidumbre a nuestras vidas, porque tú traes claridad, porque tú nos guías a toda verdad y a toda justicia, porque como a barco, Señor, tú siempre nos llevas a un buen puerto. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos. Y a aquellos que aún no te conocen, que en tu palabra, que en tu presencia puedan ver aquello que han estado buscando y que no lo encuentran. Señor, ten misericordia por nuestra sociedad, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están trabajando, Señor, batallando con esta crisis de salud, por nuestro país, por nuestras autoridades, que si les asalta la duda porque son humanos, tú dirijas sus pasos, sus pensamientos, sus decisiones. Bendice a México, Señor. Bendice al estado de Hidalgo, bendice a nuestro municipio de San Agustín Tlaxiaca, nuestras autoridades municipales, nuestras autoridades de barrio, nuestros vecinos. Señor, que tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, sea la brújula de nuestras vidas. Te doy gracias por todos, Señor, por todos, Padre. Y donde quiera que esté la gente, Señor, que tu gracia sea con ellos. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga, hermanos. Les mando un abrazo. Échenle ganas. Busquen al Señor. Lean su Biblia. Oren al Señor. Y el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.